tardes, amigas y amigos de Colectivo Burbuja y de Economía Directa. Estamos aquí reunidos con vosotras y vosotros para un nuevo programa sobre un tema monográfico que en este caso va a ser la economía social y el bien común. Para ello tenemos con nosotras a 3 personas dedicadas a la economía en distintos ámbitos y que nos van a aproximar a este concepto de la economía social y del bien común. Os habla Ana Barba. Tenemos con nosotras a Joan Ramón Sanchís, que es director de la Cátedra de Bien Común de la Universidad de Valencia. Hola, buenas tardes, Joan. Hola, buenas tardes, Ana. Tenemos también a Manuel Pérez Alcázar, que es economista y que nos habla desde Madrid. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Y también a Jaime Nieto, que es investigador de la Universidad de Valladolid, también dedicado al tema de la economía. Buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes. Pues no vamos a extendernos en más preámbulos ni en más pormenores. Vamos a hablar de este tema que, si bien era poco conocido hasta hace poco tiempo, cada vez se va hablando más de él. En los medios de comunicación a veces nos hablan de economía colaborativa, que luego veremos por qué quizás no debiera llamarse a determinados tipos de negocio economía colaborativa. En muchos de los barrios de las grandes ciudades existen grupos de consumo o existen pequeños comerciantes tradicionales que podríamos denominar comercio social. Bueno, vamos a hablar de todo esto y vamos a distinguir un poco las verdades de las falsas verdades y vamos a saber qué pros y qué contras tienen todos estos tipos de situaciones económicas que son bastante nuevas, pero que pueden ser en un futuro muy interesantes, dada la situación en la que se parece plantear el futuro del capitalismo. Así que vamos a dar sin más ya paso a nuestros invitados que nos hagan una pequeña aproximación de en qué consiste esto de la economía del bien común y la economía social. Pues, por ejemplo, le vamos a dar paso para que empiece a Manuel. Manuel, háblanos un poco de en qué podemos considerar bien común o economía social determinadas prácticas conocidas o qué prácticas no tan conocidas son, consideradas dentro de la economía social y del bien común. Háblanos un poquito, por favor. Yo creo que lo verdaderamente novedoso en esto del bien común es el cambio de finalidades, ¿no?, dentro del funcionamiento de las empresas o, bueno, de los ciudadanos incluso, ¿no? Como la plusvalía en términos de la economía capitalista, aunque me muestre luego un poco más escéptico ante esto, pero pasa al segundo plano y lo primordial empiezan a ser las personas y incluso la sociedad, ¿no? Y cómo se empiezan a recuperar intereses que cualquiera debería defender, ¿no? Por lo menos a priori. Y bueno, y cómo, bueno, se autodenomina anticapitalista, ¿no? Cómo parece ser una tercera vía posible para enfrentarse a una especie de comunismo o, bueno, al capitalismo que ahora, ¿no?, funcionando. Y bueno, yo creo que podríamos pasar la palabra a mis compañeros para que intervengan en esta presentación y ya luego entrar en detalle la discusión. Muy bien, gracias, Manuel. Pues, Joan, cuéntanos, ya que tú dedicas tu labor profesional a este tema, háblanos un poco técnicamente, si quieres, de en qué consiste la economía del bien común, por favor. Sí, muy bien. Bueno, yo llevo más de 20 años, casi 30 años trabajando en los temas de economía social. En primer lugar, es importante señalar que son dos conceptos totalmente diferentes. La economía social es un concepto ya muy antiguo, totalmente consolidado, con una gran tradición. Tengamos en cuenta que surge en el siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando aparecen las primeras cooperativas de consumidores, que lo que buscaban era
satisfacer las necesidades básicas de la clase obrera, y a partir de ahí van surgiendo toda una serie de iniciativas en el ámbito del cooperativismo obrero, de trabajo asociado, agrario, de crédito, etcétera. La economía del bien común, que no el bien común, son dos cosas diferentes. Yo hablo de la economía del bien común como una economía con un carácter más humano, que piensa, como decía antes Manuel, una economía enfocada a las personas. Las personas y el trabajo tienen que estar por encima del capital y el dinero. El crecimiento económico no puede ser un fin en sí mismo, tiene que ser un medio para alcanzar la felicidad y la mejora de la calidad de vida de las personas. La economía del bien común nace en el año 2008. Es Christian Felber, un activista austríaco que procede del movimiento ATTAC, el que por primera vez plantea el concepto de economía del bien común desde la perspectiva que acabo de comentar. Es verdad que hay una conexión muy clara entre economía social y economía del bien común, porque la economía del bien común, digamos, que toma como modelo a seguir a la economía social o a las empresas de la economía social, pero va más allá. Es decir, no solamente cuando se habla de economía del bien común, no solo se habla de cooperativas, de sociedades laborales, de asociaciones, de fundaciones, sino que se habla también del hecho de que las empresas de capitales, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, adopten también un comportamiento más humano y busquen pues a conseguir los principios universales de los derechos humanos, de la dignidad, la justicia social, la equidad, la solidaridad, la participación democrática, de una manera más participativa, más colaborativa, más cooperativa, ¿no? Entonces yo creo que en un principio, como elementos de partida, esas podrían ser las bases. Muy bien, gracias, Joan. Pues Jaime, haznos tú un poquito de introducción de cómo ves tú la economía social y la economía del bien común, por favor. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que también para que las oyentes que estén menos familiarizadas con todo esta amalgama de nuevos conceptos que van surgiendo últimamente, también es bueno diferenciar entre las distintas iniciativas que hay en torno a este ámbito. Ya Joan Ramón lo ha ido apuntando un poco. No es lo mismo la economía, aunque está relacionado, no es lo mismo la economía social que la economía del bien común. La economía social en la economía social entran todos aquellos proyectos empresariales que tengan como objetivo social algo alternativo a la mera obtención de un beneficio, que tenga un objetivo social, como por ejemplo la integración de personas con discapacidad, etcétera. Tampoco es lo mismo la economía alternativa y solidaria, que también es un concepto que puede haber sido escuchado. La economía alternativa y solidaria también persigue un objetivo político, digamos, de transformación social, más allá de la pura economía social, de las empresas de economía social, donde entran cooperativas, pero también pueden entrar otras sociedades de capital, como apuntaba Joan Ramón. Y por supuesto no es lo mismo que la economía colaborativa, que es una cuestión que puede llevarse a cabo dentro de estas, pero no es lo mismo. Economía colaborativa tiene que ver con la nueva economía de la información, de Internet, y estas iniciativas son completamente diferentes. Y bueno, en cuanto a la economía del bien común, ya Joan Ramón es yo creo el verdadero experto aquí, ya lo ha explicado muy bien. Y bueno, si queréis podemos debatir acerca de cómo estas iniciativas tienen realmente un impacto transformador en la sociedad. Pues muchas gracias, Jaime. Creo que en esta primera aproximación que nos habéis hecho queda claro que hay un punto diferente a la economía, digamos, de mercado, y es donde se pone el foco. En la economía de mercado se pone el foco en la generación de plusvalías para el capital, y en la economía, digamos, del bien común se pone el foco en generar una serie de beneficios para las personas.
También habéis hecho una diferenciación clara con la economía social, que digamos es como la predecesora de la economía del bien común. Eso me ha parecido entender que ha dicho Joan Ramón. Y luego tenemos esa economía colaborativa que tiene que ver con las nuevas tecnologías y que nos la quieren vender como algo cooperativo cuando en realidad pues estamos viendo todos los días en los medios que los accionistas están enriqueciéndose de una manera escandalosa a costa de esas supuestas empresas de economía colaborativa, por lo que vemos que no son tal, sino que tienen esa apariencia, porque ahora quizás a determinado tipo de personas más progresistas les gusta hacer ver que colaboran y con determinadas empresas o con determinados comercios que no son puramente capitalistas. Entonces, digamos que es como una moda y que a mucha gente esto le hace sentirse bien y lavar la conciencia. En cualquier caso, desde mi punto de vista, lo que habéis hablado de que puede hacer una cierta transformación social este tipo de economía puede ser muy importante de cara a enfrentarnos a esta etapa precolapso en la que muchas creemos que estamos. Por tanto, a mí me gustaría que hiciéramos otra ronda y que habláramos un poquito de forma crítica de estas empresas que se llaman colaborativas y que realmente no son sino empresas capitalistas con una nueva cara más hipster y que a mucha gente que hace un análisis muy somero o que no hace ningún análisis le parecen estupendos. Así que le voy a dar paso, si os parece, a Manuel y vamos a hacer un poquito de crítica a estas empresas llamadas colaborativas, pero que en realidad nos dan una falsa imagen de lo que puede ser una economía colaborativa. Así que, por favor, Manuel, empieza si quieres y nos cuentas un poco tu opinión. Claro, es lo que he dicho antes, ¿no? Que me mostró un poco escéptico ante esta nueva vertiente y las empresas, por ejemplo, los pisos de Airbnb o BlaBlaCar, no nos venden la imagen, como tú has dicho muy bien, de una especie de colaboración entre los clientes, pero que lejos de ello no dejan de intentar, bueno, disminuir costes sobre todo y aumentar su ganancia, ¿no? Y el único interés verdadero, por mucho que lo disimulen, es la propia reproducción de la lógica capitalista. Y incluso en la economía del bien común, cuando decimos que pasa a primer foco la sostenibilidad o la igualdad entre, un punto de vista humanístico, ha dicho otro interventor, creo, de una manera tal vez un poco pesimista, que lejos de intentar ser antisistémica, aparece por un lavado de cara primero obligatorio en el contexto en el que nos movemos, que tú dices precrítica, ¿no? Has dicho, no me acuerdo de la palabra exacta que has usado. Precolapso, perdón. Claro, más que precolapso, en las puertas que estamos, ¿no? De lo que dicen, de la cuarta revolución industrial o la tercera, dependiendo. Es obligatorio modificar el comportamiento, es obligatorio empezar a atender una especie de apocalipsis contra el que nos estamos enfrentando constantemente, como es el cambio climático. Y además obligatorio por las desigualdades que ha generado la crisis, por intentar también vender una solidaridad entre la clase oprimida. Pero que me planteo este punto de vista humanístico, este punto de vista colaborador, como hemos dicho de Airbnb o BlaBlaCar, no sé hasta qué punto no ayuda incluso a que la desigualdad entre ambas clases, entre la burguesía y el proletariado, pues no deje de crecer, ¿no? Porque vienen a cubrir posiciones que de otra manera, sin estos huecos, que abaratan costes, como hemos dicho, que abaratan el precio, que te permiten viajar, incluso y tampoco hay que irse a este caso, sino por la lógica de los low cost en cualquier comida o
o tienda de comida o cualquier tienda de viajes. Bueno, ¿cómo permite vivir con menos? Porque ya no es necesario ganar 1.000 euros al mes, lo cual no es una demanda exagerada, sino ganar 400 y viajar acompañado por 4 personas alquilando plazas, ¿no? Y bueno, yo creo que mi crítica va a ir por ahí durante todas las intervenciones. Me gustaría escuchar cómo lo defienden o cómo no lo defienden mis compañeros para poder seguir interviniendo más adelante. Ramón, si te parece, haznos un poquito un análisis de todo este tipo de empresas que se dicen de economía colaborativa y que en realidad no dejan de ser empresas capitalistas. Sí. Bueno, vamos a ver cuáles son mis aportaciones. Yo quiero hacer referencia a 2 cuestiones. Primera, cuando hablamos de la economía colaborativa, yo siempre intento diferenciar entre la verdadera economía colaborativa y aquella economía que digamos que de una manera oculta nos hace referencia más a lo que sería la economía digital. La verdadera economía colaborativa es aquella que lo que hace es eliminar intermediarios, es decir, establece canales cortos de comunicación o canales directos entre consumidores y productores. Es lo que se llamaría el concepto de prosumidor, ¿no? Productor y consumidor en una misma persona. Antes hablabas tú, Ana, del tema de estas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, la economía colaborativa es un avance importante porque no solamente elimina los intermediarios y con lo cual abarata todo lo que son los costes de transacción entre los usuarios y los productores, sino que además se consigue muchas veces incluso eliminar el dinero. No hace falta utilizar el dinero, se utilizan otros medios, monedas sociales, bancos de tiempo, trueque, y de esa manera pues se evita la especulación. La economía colaborativa entendida desde este punto de vista que acabo de describir, yo creo que es muy positiva porque el gran aspecto positivo que tiene es que permite que muchos ciudadanos y ciudadanas que en estos momentos no pueden acceder a determinado tipo de servicios o de bienes puedan hacerlo, ¿no? Y pueden hacerlo de una manera mucho más accesible, mucho más barata. Otra cuestión distinta son las empresas que han ido surgiendo al hilo de la economía colaborativa y que son grandes empresas multinacionales como Amazon, Google, Facebook, etcétera, y las empresas de Urban, etcétera, BlaBlaCar, que están aprovechando el tirón de la economía colaborativa para hacer el gran negocio. Estas empresas están contribuyendo a la precarización del empleo, a reducir los salarios, a empeorar las condiciones laborales de los trabajadores, incluso a estas personas que trabajan para estas empresas no se les da la oportunidad de tener un contrato laboral, un contrato de trabajo, sino que tienen que trabajar como autónomos, como un contrato mercantil. Entonces, todo eso evidentemente es muy negativo, ¿no? Y es lo que hay que criticar y lo que hay que atacar. Yo siempre digo que las tecnologías de la información pueden ser un gran instrumento al servicio de la ciudadanía, pero también puede ser un gran peligro si al final las dejamos en manos de las grandes empresas y de las multinacionales. Y luego la segunda cuestión que introducía Manuel en relación con la economía del bien común y que hacía referencia al hecho de que no llega a ser antisistémica. Efectivamente, es decir, yo creo que no podemos decir que la economía del bien común esté en contra del sistema capitalista, aunque sí que es verdad que sí que hace una aportación desde el punto de vista político y no solamente como modelo económico, y hace referencia a, digamos, una tercera vía, una vía alternativa. De hecho, Felber habla de la economía del bien común como un modelo alternativo al sistema de economía planificada, centralizado del comunismo, de los países comunistas, y también al sistema capitalista, ¿no? Y lo que pretende es sustituir el afán de lucro y la competencia desgarradora, abusiva, por el bien común, el interés general y la cooperación. Y yo creo que eso es una gran aportación que hay que valorar positivamente. Pensemos una cosa, y quiero introducir un tercer elemento y con esto acabo esta intervención. Los temas de responsabilidad social empresarial, que es un tema también muy relacionado con la sostenibilidad y con este tipo de cuestiones que estamos tratando. La responsabilidad social empresarial está siendo utilizada por la mayor parte de las grandes empresas de capitales, multinacionales, etcétera, como una estrategia pura y dura de marketing.
que lo único que pretende es captar cuota de mercado, conseguir más clientes y, en definitiva, ganar más dinero. Es decir, la responsabilidad social empresarial en este tipo de grandes empresas no está en el núcleo, en el corazón del funcionamiento de la empresa, sino que es simplemente una estrategia de marketing. En las empresas que practican, que implementan la economía del bien común, esto ya no es así. En este tipo de organizaciones, la responsabilidad social empresarial sí que es un elemento central, fundamental, y además va más allá de la responsabilidad social empresarial y habla de la sostenibilidad como ese equilibrio entre la triple dimensión económica, social y medioambiental o ecológica, ¿no? Entonces, yo creo que la economía del bien común, sin ser un modelo antisistema, porque hay que reconocer que no lo es, sí que puede permitirnos, con su aplicación, con su implementación, digamos que introducir elementos que ayuden a pues generar más igualdad o evitar la desigualdad económica, el incremento de los niveles de pobreza, que tener un salario hoy en día ya no es suficiente para poder vivir dignamente. Es decir, con la introducción de la economía del bien común, yo creo que todo este tipo de aspectos sí que pueden ir mejorándose de una manera significativa. Digamos que puede ser un paso intermedio hacia un sistema económico y social totalmente alternativo al sistema capitalista. Muchas gracias, Joan. Jaime, es tu turno. Cuéntanos un poco qué opinas de todo este tipo de empresas, de las nuevas tecnologías que se llaman colaborativas. Sí, yo también haría una diferenciación, y aquí como en casi todo, al final es una cuestión de al final quién tiene la propiedad y cuál es el contexto. Me explico. Por ejemplo, yo no estaría de acuerdo en que la economía colaborativa necesariamente rema a favor de la acumulación, del proceso de acumulación capitalista. De hecho, incluso hay quien dice que la economía colaborativa puede ser la antesala de ese colapso del capitalismo. Hay un libro de Paul Mason titulado Postcapitalismo, en el que se habla de todo este proceso. Por ejemplo, la Wikipedia es un proyecto de economía colaborativa, de los primeros, además, arraigados en la red, y eso es un proyecto que claramente no rema a favor de la acumulación capitalista. Incluso, por ejemplo, iniciativas colaborativas como de compartir coches también son muy necesarias, y en el contexto del colapso también socioecológico al que nos vemos desgraciadamente abocados. Pero como decía, al final el problema, y también lo apuntaba Joan Ramón, es el de la propiedad. Pues es que depende de quién dirija, de quiénes dirijan, quién tenga la propiedad de estos proyectos colaborativos. Por ejemplo, utilizando estos dos casos de los que he hablado, la propiedad de Wikipedia está mucho más difuminada, y sin embargo, en un proyecto de economía colaborativa de coches compartidos como BlaBlaCar, pues vemos todo lo contrario. Pero también apuntaría hacia otros proyectos de economía colaborativa, como son los grupos de consumo. Eso también es economía colaborativa, no está en las redes, no necesariamente está en las redes, pero se puede ver apoyado por las mismas. Por lo tanto, la economía colaborativa en sí misma no tiene por qué ser un aspecto negativo, sino cómo se utiliza, quién la pone en marcha y si sirve. Al final, el problema es, la pregunta que hay que responderse es: ¿esta economía colaborativa sirve para empoderar a la comunidad o todo lo contrario? Y por último, en cuanto al contexto en el que para entender por qué este auge de la economía colaborativa, para mí no es otro que el del reforzamiento del ordenamiento neoliberal, que es un ordenamiento que se trata de un modelo que es de oferta, por lo tanto de reducción
de los costes. Yo lo llamo la economía IKEA, en la que incluso asistimos a, no solo con IKEA, con otras muchas iniciativas y en particular las de economía colaborativa, en las que se está trasladando, no solo se reducen los costes internamente, sino que se están trasladando costes propios de los procesos productivos de algunas empresas a los consumidores, con lo que vemos un reforzamiento también de esa reducción, de esas reducciones salariales y también de la reducción del tiempo disponible para el ocio por parte de las personas. Por lo tanto, yo sí que diferenciaría entre lo que es los proyectos de economía colaborativa o lo que es la economía colaborativa en general de la propiedad, y la entendería también en estos proyectos más convencionales dentro del contexto en el que se mueve la economía mundial actualmente. Muy bien, pues gracias, Jaime. Creo que con las 3 intervenciones nos ha quedado claro que el concepto de economía colaborativa es un poquito elástico y que según quién lo aplique y cómo se aplique puede responder realmente a una economía que beneficie a las personas que la utilizan o a un nuevo rótulo de la economía tradicional capitalista que simplemente responde a estrategias de marketing. Entonces hay que analizar un poquito de qué se trata y, como bien habéis dicho, hay que ver de quién es la propiedad y si hay acumulación o no hay acumulación de capital y a quién beneficia en realidad el ahorro de costes. Porque está muy bien lo que ha dicho Jaime de la economía tipo IKEA, porque esto empezó hace muchos años. Yo soy un poquito mayor que vosotros y recuerdo que fue un pequeño escándalo cuando determinadas gasolineras decidieron prescindir de los empleados que hacían el repostaje. Y entonces pues la gente se mosqueaba y decía, bueno, pero si me van a cobrar igual el litro de gasolina, ¿por qué tengo yo que servírmela? Es que, claro, si se están ahorrando el salario del señor que pone la gasolina, pues que me rebajen la gasolina. Y un poco es lo que está ocurriendo, como decía Jaime, que todo lo que se ahorra en gastos de producción y que se traslada al final al consumidor no va solamente en beneficio del consumidor vía precio, sino que también aumenta la acumulación y se aleja de lo que en principio debería ser lo que pensamos que es una economía colaborativa. Me voy a enrollar un poquito más y os voy a hacer alguna pregunta. Tengo una curiosidad con respecto a Joan Ramon, y es que por lo que yo sé, siendo completamente una dummy en temas económicos, pero creo que en la mayoría de las universidades españolas las facultades de economía siguen la doctrina clásica. Es decir, que una cátedra como la tuya tiene que ser una rara avis en una universidad al uso. Y me gustaría, creo que, aunque se sale un poquito del tema, pero sí que veo interesante que nos digas si es una cátedra integrada en la universidad, si es que es la Facultad de Económicas en Valencia es como más progresista, o si tienes alumnos de los que van luego a trabajar en bolsa y todas estas cosas. En fin, explícanos un poquito, porque tengo esa curiosidad. Sí, vale. Yo no creo que se salga del tema, porque la universidad tiene que jugar un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Y tiene que aportar alternativas a los problemas de la sociedad. Y yo creo que, por ejemplo, aportar soluciones o hacer propuestas para resolver problemas a través de la economía del bien común desde la universidad puede ser un buen elemento. Es verdad que de momento es la única cátedra que existe en todo el Estado español a nivel universitario sobre economía del bien común. Hemos sido los primeros.
Espero que no seamos los únicos, espero que seamos pioneros y que a partir de aquí se vayan sumando muchas más otras universidades, ¿no? Tengo que decir también que la Universidad Autónoma de Barcelona también ha sido pionera porque ha sido la primera que ha implantado el balance del bien común. El balance del bien común es la herramienta, el instrumento que se utiliza desde el modelo de la economía del bien común para medir cuál es la contribución, la aportación que una organización pública o privada, en este caso, si hablamos de una universidad, una organización pública, la aportación que una empresa hace al bien común, ¿no? Al interés general. Y en septiembre la Universidad Autónoma de Barcelona presentó su balance del bien común. Y espero también que hayan otras universidades, entre ellas la Universidad de Valencia, en la que estoy yo y en la que está esta cátedra, que se sumen a esto. Lo que pasa es que, claro, una cosa es intentar desarrollar y fomentar los temas de la economía del bien común a nivel académico en la universidad, y otra cosa distinta es plantear modelos alternativos a nivel de enseñanza. No es que la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia haya un núcleo importante de personas progresistas, que sí que las hay, ¿no? Pero también hay personas neoliberales y que están dentro de otras líneas de trabajo. Hay un poco de todo. Lo que yo creo que estos temas han de ser temas transversales, ¿no? Independientemente de la ideología que pueda tener cada uno de nosotros. Es cierto que por los temas que se plantean, digamos que estaría más próxima de posturas más progresistas, más sociales, eso es verdad, pero bueno, tenemos que plantearlo desde una visión más integral, ¿no? Tengo que deciros que la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia incluso está desarrollando un proyecto de innovación educativa, que es un proyecto sobre ética empresarial, que lo que está haciendo es, de una manera transversal, intenta introducir elementos de ética empresarial, de responsabilidad social en los estudiantes de las diferentes titulaciones de la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia. Yo creo que esto está cambiando. Y sí que es verdad que tradicionalmente las universidades y las facultades de economía, su discurso y todo su hilo conductor académico ha estado centrado en los temas del neoliberalismo y de posiciones más conservadoras, pero también es verdad que durante estos últimos años está habiendo un cambio significativo y esto es muy positivo, ¿no? Y vamos a ver si de alguna manera lo podemos consolidar y se va desarrollando todavía más. Pues muchas gracias, Joan Ramón. Manuel, a mí me gustaría que me comentaras un poco, como profesional, que asumo que trabajas dedicado a la economía. No sé si nos quieres explicar un poco en qué sector, pero bueno, eso también no es muy importante. Sí que me gustaría que me dijeras, que creo que probablemente lo conozcas bien, a nivel de calle, la gente normal, gente que no está acostumbrada a hablar de economía y que lo único que conoce es un poco aquello que ve en medios de comunicación. ¿Tú crees que se considera factible otro modelo económico? ¿Crees que la gente piensa que hay una alternativa a lo que tenemos ahora? Yo creo que ni a nivel de calle ni a nivel académico, ¿no? Se puede considerar una contestación al sistema capitalista actualmente. Más que nada porque la única cosmovisión hasta ahora vigente que se podía enfrentar, como puede ser el socialismo, el comunismo, bueno, pues desde después de la guerra, bueno, hizo una retirada estratégica por no seguir las doctrinas soviéticas. Entonces los intelectuales de esa rama desaparecieron y los pocos marxistas se acabaron en la academia, ¿no? Luego habría que preguntarse cómo los teóricos que dependen de la propia academia, dependen del propio Estado, pueden intentar romper, ¿no?, con la lógica. Pero a nivel de calle mucho menos. A nivel de calle, pese a la cierta ideologización que hay, que están más cerca de un fin bueno, de una... Bueno, pues sí, de cierto progresismo, como estoy diciendo aquí mucho, ¿no? De un intento de mejora de condiciones. No de una réplica que venga a romper con la lucha de clases o con la plusvalía,
que parece ser que está empezando a desaparecer más por el lado de la oferta, por el aumento de la productividad, que por la propia organización obrera, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que puedo parecer bastante pesimista con mi intervención, pero veo difícil que movimientos completamente espontáneos puedan cambiar, bueno, pues el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Y sería acabar con el capitalismo. Y de hecho, la palabra anticapitalista ya viene a perder significado. La palabra anticapitalista viene a decir que estás en contra, pero que tampoco tienes una idea de qué vas a plantear. Y bueno, eso es lo que yo siento a nivel de calle en cuanto a mi profesión, que me has preguntado. Sí he estado trabajando durante un par de años, pero ahora estoy condenado al desempleo desde hace un mes y estoy buscando, ¿no? Todavía. Y nada más, no, eso como anécdota. Bueno, pues Manuel, te deseo muchísima suerte, porque todas hemos sufrido en algún momento desde que todo esto se vino abajo, el desempleo, y no es un caso de mucho gusto, la verdad. Bueno, Jaime, a mí me gustaría que me dijeras si tú crees que en esa falta de visión alternativa que hay a nivel social, incluso de gente más o menos concienciada con, con que las cosas no están bien y con que hay que cambiar los modos, no sé si se ve la economía del bien común como una pata de ese cambio, o si hay otra alternativa visible que venga a complementar la economía del bien común. No sé, en otros lugares del mundo, si tú como investigador tal vez puedes conocer si se están haciendo cosas diferentes o si se están por lo menos estudiando posibilidades de alternativas. Danos alguna esperanza, por favor, Jaime. Bueno, a ver, yo creo que iniciativas como la economía del bien común, la economía alternativa y solidaria, están viviendo un auge en los últimos años muy en la línea de cómo se están transformando también los movimientos sociales después de los hechos históricos a los que aludía Manuel. Pues la forma de organizarse los movimientos sociales también ha ido variando, y sí que dentro de las posibilidades que tienen todas estas iniciativas, que son, recordémoslo, son iniciativas de abajo arriba, no de arriba abajo, que quizás como habían funcionado anteriormente. Y yo creo que unas iniciativas hubo un enfoque y el otro son complementarios. Es decir, lo decía Joan Ramón también antes, que él mismo no considera que la economía del bien común sea suficiente, o incluso que, bueno, sí, su objetivo sí podría ser acabar con el capitalismo, así en términos más grandilocuentes. Pero yo sí que creo que todas estas iniciativas que realmente son muy populares, enganchan más a la gente, y en ese sentido soy más optimista quizá que Manuel, porque dentro de toda esta dinámica de la que hablaba, estas iniciativas que apelan directamente a la gente a que se inmiscuya y que cree cosas y sea capaz de empoderarse al fin y al cabo a la hora de la propia movilización social, yo creo que tienen mayor enganche que las anteriores, o que anteriores pero que siguen vigentes, formas de movilización social que repito que son complementarias y son todas muy necesarias. Entonces, la economía del bien común, la economía alternativa y solidaria, yo creo que cumple un papel fundamental por abajo, de crear una base social suficiente que vaya erosionando, digamos, las estructuras más asentadas de la economía de mercado,
para transformarla de manera efectiva en otro tipo de economía que, como bien decía también Manuel, desde los que y las que somos heterodoxas en general, todavía no sabemos muy bien cómo definir. Es algo que se ve mucho en la economía heterodoxa. Hablaba también de cómo la economía marxista está quedando apartada del mundo académico, pero lo que yo veo, sin embargo, es que es toda la economía heterodoxa queda apartada, pero veo esperanza en cuanto a que se están reforzando una serie de líneas dentro de la economía, como la economía ecológica, la economía feminista, los economistas post-keynesianos, etcétera, que junto a la economía marxista, que digamos es la primera de las corrientes heterodoxas, están creando un caldo de cultivo también para que la universidad también juegue su papel. En definitiva, yo soy optimista. Además, yo participo en algunos proyectos personalmente de cooperativistas en cuanto a la energía, y bueno, yo creo que todos estos proyectos relacionados con la economía del bien común, la economía alternativa y solidaria, sirven precisamente para eso, para crear ese colchón, para que si logramos en el futuro que por arriba se logre cambiar el marco en el que la economía funciona, tener ya avanzado una serie de cambiar el contexto en el que esa transformación se va a realizar, y que efectivamente rema a favor de que esa transformación tenga lugar, porque unas iniciativas en la otra yo creo que no tiene sentido. Pues muchas gracias, Jaime. Como ya nos vamos acercando a la última etapa del programa, en la recta final, querría hacer una pequeña recapitulación. A ver, la gente corriente, las personas que no nos dedicamos a la economía, si pretendemos colaborar o favorecer en el cambio económico que a la postre revertirá en un cambio social, ¿qué cosas podemos hacer? Y yo he tomado unas notas según habéis ido hablando y querría hacer un pequeño listado, muy pequeño, y si tenéis algo que añadir o que objetar, también me gustaría que me lo dijerais. Creo que uno de los pilares sería el ser selectivos con aquellas empresas o aquellas actividades económicas con las que tenemos relación, intentar que sean lo menos extractivas posible, buscar cooperativismo. Hablabas tú antes de las cooperativas de energía, que son una manera muy sencilla de ayudar al cambio del modelo económico. El buscar aquellas empresas que se mueven en el ámbito de la cercanía, es decir, que los productores están más o menos en la comarca. Esto también ayuda a rebajar la huella de carbono y también contribuye a que haya menos impacto ecológico con la actividad comercial. También sería interesante lo que ha apuntado antes Joan Ramón, de eliminar en la medida de lo posible los intermediarios, y todo esto es más fácil si hablamos de economía de comercio de cercanía, y para ello los grupos de consumo, que cada vez están más extendidos en la gente que está sensibilizada con todo esto, pues son una herramienta muy importante de transformación de comercio, sobre todo del comercio de cercanía. Y luego, pues, es importante también lo que habéis dicho varias veces, hay que buscar empresas que respondan a unos cánones de sostenibilidad, de respeto por
por ejemplo, por el feminismo, por la integración, que en la mayoría de los casos no nos molestamos en averiguar. Y quizás por esa comodidad o por esa economía de tiempo a la hora de seleccionar con qué empresas o con qué actividades económicas colaboramos, estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Y no sé si de todo esto que he dicho os apetece comentar alguna cosa, matizar, añadir o refutar. Entonces, pues si queréis os doy una ronda y luego hago la última pregunta y ya os dejo cerrar, ¿vale? Pues si quieres empezar tú, por ejemplo, Joan Ramón, a todo esto que he dicho, si tienes alguna matización o refutación que hacer. Sí, a ver, yo una de mis especialidades son los temas financieros. He trabajado bastante todo el tema de las finanzas éticas y solidarias. Y yo, a mí me gusta hablar cuando hablamos de cómo se puede implicar los ciudadanos, porque muchas veces me lo pregunta la gente, y nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer, no? Entonces yo hablo de lo que yo llamo la revolución silenciosa, ¿no?, de los ciudadanos, o la revolución financiera silenciosa. Y para mí esa revolución silenciosa tiene que cumplir las 3 Cs, que son la C del conocimiento, la C de la conciencia y la C del consumo responsable. El conocimiento es fundamental, la educación económica y financiera. Es decir, los medios de comunicación manipulan. Nos dicen que la única manera de salir de la crisis es a través de los recortes en sanidad, educación y servicios sociales, que hay que apretarse el cinturón, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Todo eso es falso, mentira. No podemos aceptarlo como tal. Pero no podemos plantear alternativas si no adquirimos conocimiento, ¿no?, si no buscamos información. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer un ciudadano, adquirir conocimiento, y conocimiento real, no manipulación. Luego, la conciencia, es decir, una vez tengo el conocimiento, tengo la información, llega un momento en el que digo, pues oye, es cierto que el cambio es posible, que hay otras maneras de entender la economía, que hay otras opciones. Y ya por último, ¿qué puedo aportar yo como ciudadano? El consumo responsable, es decir, voy a trabajar o colaborar con aquellas empresas que están adoptando criterios sociales, criterios éticos en sus pautas de comportamiento. Y yo creo que aquí la administración pública también tiene que jugar un papel muy importante. Antes no lo he dicho, pero la entidad que está patrocinando la Cátedra de Economía del Bien Común en la Universidad de Valencia es la Generalitat Valenciana, concretamente la Consellería de Economía Sostenible. Bueno, esto nos da una idea de que las administraciones públicas también pueden contribuir de una manera muy activa y positiva, también a través del tema de la introducción de las cláusulas sociales, ¿no?, de introducir criterios sociales y éticos a la hora de hacer compra pública, y no solo basarte o buscar aquellos proyectos que sean más baratos, porque luego hemos visto que no son más baratos, porque luego están los famosos sobrecostes. Entonces, yo creo que un poco esas 3 Cs del conocimiento, la conciencia y el consumo responsable resumirían todo ese proceso de cambio a través de la movilización de la sociedad civil. Muchas gracias, Joan Ramón. Manuel, cuéntanos un poco cómo ves toda esta introducción que Yo me gustaría marcar unas notas que he tomado oyendo a mis compañeros. Y bueno, primero desde un punto de vista irónico, no me hace gracia cómo la economía colaborativa viene a sustituir, bueno, la cierta solidaridad que ya existía, ¿no?, que ya era nuestra, pero cómo la metemos para sustituirla, ¿no?, como funcionamiento. Y luego se está hablando mucho de transformación cuando hemos aceptado que era una vertiente, la economía de bien común era puramente capitalista, o por lo menos de dentro del sistema, no dentro del contexto, que también hemos hablado del contexto. Bueno, yo creo que en vez de transformación deberíamos de decir adaptación o modificación. No viene a romper, y aquí añado otra cosa que has dicho tú, Ana, y es, por ejemplo, hablando del feminismo de desigualdad. Bueno, pues si aceptamos que no viene a romper la lógica capitalista bajo ningún concepto, sino a modificar y a readaptarla, pues entonces tenemos que aceptar que tampoco viene a debilitar la desigualdad, ni mucho menos tanto de clase como de género, ¿no? Y luego, contestando a Joan Ramón,
Lo de la revolución silenciosa puede estar bien, no lo voy a criticar, pero ahí has vendido un término que es la lucha, ¿no? Has puesto conocimiento, conciencia y consumo responsable, ¿no? Bueno, ya estamos aceptando no solo el progresismo, sino una especie de suerte capitalista que irá a acabar por así, únicamente intentando portarnos mejor, ¿no? Pero que no vamos a intentar, pues empoderar verdaderamente a la ciudadanía. Y yo creo que esto puede ser mi última intervención. Una anécdota. Sí que es verdad que antes se ha citado la Wikipedia como ejemplo de economía colaborativa. Bueno, claro, hablando de la propiedad, evidentemente la Wikipedia no tiene propiedad, pero no solo hay que ver eso, también hay que ver el contexto y lo que permite la Wikipedia, que no viene tampoco a romper ninguna sociedad ni nada, ¿no? Yo creo que eso es importante. Si nuestra idea es, mejorar todo dentro de lo que ya hay, dentro de la desigualdad, vale, pues podemos aceptar esta lógica, pero si nuestra idea es de verdad empoderar a las clases, pues esto no puede ser ningún medio. Y bueno, y con esto ya paso a mi compañero. Pues Jaime, tu turno. Bueno, a ver, sobre esto último, yo creo que la economía del bien común no juega un papel de adaptación dentro del, de un juego, no juega un papel de adaptación en el capitalismo, pero yo lo que comentaba es que contribuye a erosionar, por ejemplo, y también refiriéndome a esta última intervención, la Wikipedia, no, ya sé que no es la panacea, pero por ejemplo ha hecho prácticamente inútiles la venta de enciclopedias, por poner solo un ejemplo. En cuanto ya centrándome en esta pregunta sobre qué podemos hacer, yo creo que podemos intervenir, como siempre, a tres niveles. A nivel macro, lo que tenemos que hacer, yo creo que cada una de nosotras lo que tenemos que intentar hacer es cambiar un poco el chip en cuanto a qué objetivos persigue la economía en general. Mira, si vosotros abrís un manual de política económica, un manual convencional o un manual de política económica, veréis que los objetivos de política económica que se citan son el crecimiento económico, el empleo, la estabilidad de precios, la redistribución en la equidad y, por último, la calidad de vida, y normalmente suelen meter junto a la calidad de vida la calidad medioambiental. Luego, en función de si el manual es más convencional o más heterodoxo, pues le dará más peso a la redistribución y al empleo, y si no, a la estabilidad de precios. El crecimiento siempre se mantiene arriba. Pero lo que es inequívoco es que siempre lo que aparece en último lugar es la calidad de vida y el medio ambiente, que además son dos categorías que no deberían estar juntas, pero como no se las considera dentro del mundo académico convencional de la economía, no se las considera categorías económicas, pues se las pone juntas y ya está, cuando deberían ser las primeras e ir cada una por separada, porque una alude a una esfera social, socioeconómica, la de la calidad de vida, y otra a la esfera biofísica. Entonces, lo primero, cambiar de objetivos y poner en el centro de lo que demandamos a nuestros gestores políticos, a nuestros políticos, a quienes diseñan la política, poner en el centro el buen vivir, la calidad de vida y la compatibilidad de nuestro sistema socioeconómico con los límites del planeta. Por ejemplo, es muy conocido el indicador de Nepal. Nepal tiene la mayor parte de los países miden su bienestar a través del Producto Interior Bruto, y por ejemplo Nepal lo que ha construido es un indicador nuevo en el que hay indicadores subjetivos y objetivos, en el que entran cuestiones como la educación, la salud, el bienestar de la comunidad, el buen gobierno, etcétera. Eso ya ayuda a cambiar de objetivos. Eso en el nivel macro. En el nivel
meso, digamos, en el de las empresas, etcétera. Por ejemplo, hay que tener cuidado con esto de la responsabilidad social corporativa, que también lo señalaban antes. Hay un artículo muy bueno en la revista Papeles de Estevez Araujo, en el que se titula Privatización de la regulación, en el que pues alude sobre todo a los tribunales de arbitraje de los tratados de inversión como el CETA y el TTIP, pero que también se habla de la responsabilidad social corporativa, en la que son al final contratos no vinculantes de la empresa consigo misma para cumplir voluntariamente o no una serie de cuestiones de tipo social, medioambiental, pero que en ningún caso exigen una responsabilidad cuando, por ejemplo, en la economía del bien común, en la economía alternativa y solidaria, está en el propio ADN de las instituciones que como personas son las que debemos apoyar este tipo de empresas o de actividades económicas. Y con esto ya bajo directamente al nivel micro en el que podemos actuar, es decir, en nuestro día a día, una acción más directa. Y aquí yo lo veo claro. Por un lado hay que asociarse, hay que militar en movimientos sociales de todo tipo, pero en particular, mira, por ejemplo, yo soy un poco escéptico con esta categoría del consumo responsable y de la información y de que gran parte de la solución pasa porque las personas en nuestra faceta como consumidoras tengamos que estar más informadas. Una vez asistí a una charla que impartía una persona que trabaja en la OCU y decía que había tenido acceso a una encuesta en la que no sé si es un 80% o algo así de las personas entrevistadas declaraban que habían consumido productos en empresas que ellos mismos consideraban que no tenían un comportamiento ético adecuado. Y es normal, porque además de las clases populares, además de ser pobres, se les carga con responsabilidades adicionales de carácter ético. Las clases populares que han sido expulsadas por procesos de gentrificación en las grandes ciudades, que viven en barrios dormitorio en los que no hay apenas comercio de proximidad y que se ven obligadas a comprar en grandes superficies, poco pueden hacer para ejercer un consumo responsable. Entonces yo sí que apostaría más por las personas que sí que estamos ya previamente concienciadas, que como acción fuerte para poder cambiar las cosas premiáramos la participación en todos estos proyectos de economía social, de economía alternativa y solidaria y de economía del bien común, que realmente he insistido en ello durante todo el programa. Yo creo que empoderen, ¿no?, a las personas, porque eso genera un proceso multiplicativo. Y pongo un ejemplo. Existen ahora en la actualidad, frente al oligopolio eléctrico, una infinidad de iniciativas de comercialización de energía renovable desde un punto de vista ético. Muchas de ellas son empresas, sociedades limitadas o sociedades anónimas que, para mí la propiedad en este caso a veces puede cumplir igualmente el objetivo social, pero no deja de ser iniciativas que simplemente que son pasivas para el consumidor. Es decir, yo simplemente me mantengo en mi faceta de consumidor y en vez de consumir con Iberdrola, pues consumo con una empresa de energías renovables. Bueno, pues hay también yo creo que lo que tenemos que hacer las personas que estamos realmente concienciadas es apostar por cooperativas de comercialización renovable, siguiendo el ejemplo que estaba comentando y que se puede extrapolar a todo tipo de sectores, porque son este tipo de iniciativas en las que dejamos de lado nuestra
nuestro papel de mero consumidor y nos implicamos en la construcción de estas iniciativas, tomamos decisiones y eso crea un vínculo más fuerte entre las personas que están desarrollando esta actividad y hace que haya mucha más gente informada y mucha más gente proclive a participar en todo esto. Y por poner una pega, yo creo que el gran reto de todas estas iniciativas de la economía del bien común, economía alternativa solidaria, economía social, es un poco salir del gueto, entre comillas, es decir, que se nos conozca o que se conozca todas estas iniciativas fuera de estos ámbitos en los que las personas están más concienciadas. Y yo creo que eso pasa por precisamente apostar por aquellas iniciativas que realmente traten a las personas no como meros consumidores, sino como personas activas. Pues muchas gracias, Jaime. Yo me quedo un poco ya, como se nos ha hecho muy tarde, os iba a hacer otra pregunta, pero lo dejaremos. Si hay suerte y tenemos una segunda parte u otro debate, ya os plantearé otras cuestiones. Me quedo un poco con algo que ha dicho cada uno. De Joan Ramón me quedo con su baremo de las 3Cs, que hay que conocer, hay que tomar conciencia y hay que ser responsable en el consumo. Con lo que ha dicho Manuel, que más digamos que más me llega o con lo que más de acuerdo estoy, es con que hay que salir de la lógica capitalista, hay que intentar de verdad cambiar el paradigma, por difícil que sea y por pocas que seamos las que lo intentamos, pero no hay que dejarse vencer y hay que intentarlo. Y de lo que ha dicho Jaime, pues me ha gustado mucho todo esto que ha estado explicando de los niveles de intervención y, en fin, lo veo muy interesante. Creo que nos ayuda como a fragmentar un poco también los niveles de actuación y sobre todo lo que ha dicho de que tenemos que asociarnos y tenemos que participar en movimientos sociales y empoderarnos. Y si os fijáis, tanto las ideas de uno como las de otro, como las de tercero, son complementarias y creo que sí que nos llevarían a intentar por lo menos y quizás conseguir una transformación económica que nos llevara también a una transformación social. Y bueno, yo siempre digo cuando sale a colación que los límites físicos del planeta y el peak oil van a hacer este final, para mí, final del capitalismo tan agónico y que nos está masacrando realmente a las personas de a pie, se vea abocado a la desaparición, porque el capitalismo siempre ha sido éticamente reprobable, pero es que ahora se ha demostrado que es físicamente inviable. Entonces, creo que podré verlo antes de desaparecer de este mundo, o al menos esa es mi esperanza. Y me ha gustado mucho compartir esta hora con vosotros, que tenéis puntos de vista pues realmente con matices diferentes, en la misma onda, pero diferentes, y que hacen reflexionar y que podamos iniciar quizás otra senda como consumidoras. Así que nada, pues os agradezco muchísimo y os voy a dar, si queréis, una última palabra, por si queréis comentar algo o hacer una despedida especial. Y también me gustaría que nos dijerais, ¿tenéis algún tipo de publicación, bien sea en redes o algún blog, por si a alguna de las oyentes les interesa leer? Así que pues os voy dando la palabra para que vayáis despidiendo. Joan Ramón, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Ana. Bueno, yo, para ser muy breve, porque estamos acabando, yo diría que la economía del bien común
es un modelo transformador, progresivo. Es cierto que no es un modelo de transformación radical, pero sí que creo que es un modelo transformador, y así lo tengo que decir, que está basado en un enfoque desde abajo hacia arriba, y que por lo tanto tiene en cuenta, o es la clave está en el empoderamiento de las personas y en la cooperación entre los diferentes grupos. No creo que el consumo responsable sea incompatible con la participación en los movimientos sociales, sino que puede ser el punto de partida. Y lo que tenemos que tener claro es que si no generalizamos y ampliamos la masa, el grupo de personas implicadas en todos estos proyectos, difícilmente vamos a poder acabar con ese sistema institucional extractivo que nos imponen desde las élites jerárquicas en estos momentos en los diferentes gobiernos nacionales e internacionales. Y decir que si la gente está interesada por las ideas que yo planteo, yo soy columnista en Nueva Revolución, tengo una columna que se llama Economía con rostro humano, y que, bueno, me podéis seguir habitualmente en los artículos que yo voy publicando en Nueva Revolución. Muchas gracias, Ana, por la oportunidad que me has dado. Ha sido un placer compartir este debate con Jaime y con Manuel. Un saludo a los dos. Pues muchísimas gracias, Joan Ramón. Manuel, danos tu despedida e indícanos si colaboras con alguna publicación o si publicas en redes sociales, por favor. Bueno, muchas gracias por permitirme colaborar con vosotros en este programa. Y antes de deciros mi presentación, bueno, mi despedida, me gustaría, yo creo que para resumir lo que hemos estado hablando hoy, es perfecto marcar el límite, ¿no? Yo creo que estamos en un límite en el que el debate se ha movido constantemente entre lo ya conocido, ¿no? Es reforma o revolución. Eso hay que ver. Marcando eso como breve resumen, pues sí, yo quería decir que escribo en Nueva Revolución también como Juan Ramón seguro, no sé Jaime, pero lo hago con otro nombre, lo hago bajo el nombre de Puertos, ¿no? Que ya me replantaré mi anonimato a partir de ahora, porque ya todo el mundo sabe mi nombre. Y nada más, muchas gracias por permitirme colaborar, y ha sido un placer compartir espacio con estos dos economistas, ¿no? Y contigo, claro. Muchas gracias, Manuel. Y Jaime, es tu turno. Bueno, pues nada, en primer lugar, gracias por la oportunidad de debatir sobre la economía del bien común y todas estas iniciativas de abajo arriba. Yo destacaría, como Joan Ramón, que estas iniciativas son de abajo arriba, que requieren de la participación activa de la ciudadanía, y que ese es el principal cambio con respecto a las formas de movilización tradicionales, y que yo creo que bueno, como han dicho mis dos compañeros, cada uno por motivos diferentes, no es digamos, la palanca que va a permitir de manera radical o directa acabar con el capitalismo, con la economía de mercado, pero como apuntaba antes, yo sí que creo que va creando una masa social que está impugnando de manera directa la lógica de la economía de mercado, y está planteando y reivindicando de manera activa y expulsando de su propio espacio a todas aquellas prácticas propias de la economía de mercado, del capitalismo más salvaje, que es el que vivimos en esta época neoliberal. Por último, bueno, y con respecto al consumo responsable, sí, estoy de acuerdo con Joan Ramón. Si no se me ha entendido antes, por supuesto, el consumo responsable me parece fundamental y perfectamente compatible con todo lo dicho. Si acaso, yo creo que no debe cargarse todas las... no se tienen que poner todos los huevos en la misma cesta con respecto al consumo responsable, que a veces se peca un poco de ello. Y nada, yo también, como mis dos compañeros, también escribo en Nueva Revolución. Y nada, pues
yo publico, sí que tengo publicaciones, pero más referidas a algo que has ido comentando de manera transversal, Ana, que es el colapso civilizatorio en cuanto a los límites energéticos, las relaciones entre la economía y la energía. Y bueno, pues si alguien tiene interés puede seguirme en Twitter. Mi usuario es Jaime Nie. Un saludo, muchas gracias a los dos compañeros y a Ana por el debate. Pues muchas gracias a los tres, ha sido un verdadero placer. Si no conocéis Colectivo Burbuja, creo que podéis engancharos probablemente una vez que tengáis en vuestro correo electrónico el enlace a este podcast, que espero que guste mucho a todas nuestras oyentes. Y quizás, si tenéis tiempo y si hay otras temáticas que sean susceptibles de debate, podremos colaborar en otros programas. Ha sido un verdadero placer y me alegro mucho de haberos conocido esta tarde a los tres. Adiós a vosotros y a todas las oyentes, y os recuerdo que Colectivo Burbuja es una organización dedicada a la comunicación alternativa que no tiene patrocinio de ningún tipo, salvo las cuotas de los socios y socias y las donaciones altruistas, por lo cual os animo a todas las que nos escucháis y no sois socias a que os hagáis socias de Colectivo Burbuja. Un saludo y hasta otro día.